A grabar. Ahora sí, bienvenidos a todos. Vamos a compartir pantalla, vamos a aceptar a... Hola Julieta, tanto tiempo. Hola, ¿Cómo Nay, ¿cómo estás? estás? Bien. Bien, me alegro, me alegro. Nos debemos una charla, Juli. Bien, día de hoy. Comenzamos con lo que es estrés. Denme un segundo, me voy a sacar el buzo porque ahora me agarro calor. Así me... ahora sí estoy mejor. Bien, comenzamos con estrés. ¿Qué es el estrés? El famosísimo estrés que quién no está pasando o no ha pasado alguna vez en su vida por estrés, ¿sí? Que es común. Bien, es un estado de tensión que surge cuando percibimos que nuestra salud o nuestra integridad está en peligro, ¿sí? O cuando dice hay un desequilibrio entre las demandas del entorno y nuestra capacidad que nosotros, cada uno de nosotros como individuos, tenemos para responder ante esas demandas. ¿Sí? Esa situación requiere de ¿qué? De que nosotros modifiquemos y que nosotros también nos adaptemos para enfrentarla. ¿Sí? Entonces el estrés se presenta cuando percibimos una situación como amenazante, ¿sí? O como emocionalmente perturbadora también o inquietante, y hay un desequilibrio, ¿sí? Ese desequilibrio se da entre las demandas y nuestra capacidad para resolverlas, ¿sí? Entonces, tenemos con respecto a el estrés, adaptaciones del organismo al estrés. O sea, el estrés provoca en nosotros reacciones físicas que ayudan a nuestro organismo a adaptarse a los cambios y a los estímulos, ¿sí? Poniendo al individuo, a la persona, en un estado de alerta para afrontar esa situación que causa este trastorno. Entonces, nuestro cuerpo está preparado para soportar cierto grado de estrés, ¿no? ¿Sí? Y un poco de estrés puede ser positivo, ¿sí? Como cuando sentimos, a ver, una ligera presión, ¿sí? Ante una entrevista de trabajo, por ejemplo, nos podemos sentir un poco estresados, ¿sí? O cuando nos ponemos en guardia ante una situación de peligro, ¿no? Pero más allá de eso, si las circunstancias estresantes se prolongan, ¿sí? Más allá de lo que cada uno de nosotros podemos tolerar, surgen problemas, ¿sí? Entonces, para equilibrar nuestros deseos y la realidad, y para controlar también cualquier situación, necesitamos nosotros adaptarnos al estrés, ¿sí? No solamente en esos momentos de crisis, ¿sí? Sino también en aquellas pequeñas exigencias cotidianas y demandadas por el entorno, ¿sí? A mí algo que me genera mucho estrés, por ejemplo, es, me encanta tener la casa ordenada y cuando veo que no llego con los tiempos, me genera estrés, me genera ansiedad, ¿sí? Bien, nadie me lo exige, mi entorno no me lo exige, no me lo demanda, sino que soy yo la que me lo estoy exigiendo, esas exigencias cotidianas que tenemos. ¿Bien? Entonces, cuando uno pasa por estrés o algún tipo de estrés, pasamos por diferentes etapas, ¿sí? Tenemos la etapa fisiológica del estrés, que se divide en tres fases principales. La primera fase es la fase de alarma, ¿sí? Donde hay una estimulación de lo que es el hipotálamo, como dice ahí, el hipotálamo, ¿qué hace? Activa el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Está compuesto por el sistema simpático y también por el sistema parasimpático. También tenemos el sistema nervioso simpático que prepara al organismo para la lucha o la huida, ¿sí? Que durante esa fase se presentan diferentes cambios en nuestro cuerpo, por ejemplo, la alteración del ritmo cardíaco,
¿sí? Puede aparecer lo que es taquicardia, lo que es arritmia, lo que es bradicardia. También hay una afectación del sistema inmunitario, ¿sí? Tenemos el sistema inmunitario, como digo yo, debilitado, ¿sí? Puede haber un debilitamiento muscular, ¿sí? Puede haber también lo que es una disminución de la temperatura corporal, una baja presión sanguínea, cuando estamos en ese estado de alerta, ¿sí? Hay aumento también de las hormonas corticoides, perdón, y hay liberación de adrenalina y de noradrenalina. ¿Bien? La caída del pelo, sí, sí, ya ahí, Julio, cuando hablamos de la caída del pelo, ya estamos hablando de la tercera fase de agotamiento, ¿sí? La segunda fase, como les coloqué yo ahí, es la de adaptación y resistencia, ¿bien? Donde hay una activación del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? ¿Qué hace el sistema nervioso parasimpático? Relaja nuestro organismo cuando la amenaza desaparece, ¿sí? Y también tenemos un estado de alerta. El cuerpo sigue estando en alerta para enfrentar ese evento estresante. Entonces, durante esta fase, el sistema inmunitario también se sigue debilitando, ¿sí? Y estamos mucho más susceptibles a enfermedades. ¿Y qué pasa si el estrés persiste? Pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de agotamiento, ¿sí? Donde hay una prolongación del estrés. O sea, si el estrés continúa, digamos, por un largo periodo, el sistema nervioso parasimpático no puede actuar para recuperar a nuestro organismo, ¿sí? Y también tenemos esto del agotamiento de recursos. O sea, el cuerpo se queda sin recursos, ¿sí? Y aparecen nuevos síntomas, ¿sí? Y se altera también el curso normal de enfermedades y accidentes. Uno es, como dijo la compañera, la caída del cabello, ¿sí? Puede ser parte del estrés, ¿sí? Ya cuando llegamos a esta tercera etapa de agotamiento. Bien, entonces toda esa situación, si persiste en el tiempo, puede llevar a consecuencias graves, incluido la muerte. Bien, entonces el estrés prolongado puede provocar una serie de problemas en la salud, ¿sí? Y no hablo solamente de problemas físicos, sino de problemas mentales. Bien, entonces vamos a hablar un poquito también de, perdón, sí, ahí está, de estos problemas y síntomas que pueden ser causados por estrés, ¿sí? Ahí yo les coloqué problemas de salud causados por estrés, alergias, ¿sí? Abuso de alcohol y sustancias psicotrópicas, afectación de áreas del cerebro, ¿sí? Que controlan funciones como la alimentación, por ejemplo, como el sueño, como la agresividad, como la concentración, como la alteración. Otro problema de salud causado por estrés es el asma, ¿sí? Alteraciones del sistema inmunitario, anomalías en la reparación de células, perdón, artritis reumatoidea, diabetes, colitis, contracturas musculares, ¿sí? Que es muy común también, problemas en el crecimiento y en el desarrollo celular, desequilibrio hormonal, ¿sí? Desórdenes de la piel, enfermedades del corazón, flatulencia, que serían los gases, estreñimiento, migraña, ¿sí? Dolor de cabeza agudo, trastornos menstruales, ¿sí? Muchas veces las mujeres cuando estamos pasando por una situación estresante bastante aguda, o se nos adelanta o se nos suspende el ciclo menstrual, puede traer también inflamación intestinal, indigestión y úlceras pépticas, ¿sí? Y también yo les coloqué acá los síntomas físicos, ¿sí? Del estrés, que uno se siente agotado,
puede haber un aumento o una pérdida de peso, aumento del ritmo cardíaco, cambios en el apetito, ¿sí? Como comer mucho o comer lo mínimo y necesario, o no comer nada, cansancio, se debilita el sistema inmunitario, puede haber dificultad para dormir, o sea, insomnio o somnolencia, que son excesivos. Podemos sentir este estrangulamiento de la voz, cuando no nos salen las palabras. Podemos tener inquietud, ¿sí? Jaquecas, migrañas, manos y pies fríos, mareos, náuseas, palpitaciones, les coloqué también, respiración irregular, sensación de la boca seca, ¿sí? Sentirnos sofocados, sudoración excesiva y tensión muscular, más que nada en lo que es cuello y espalda, ¿sí? Yo les voy colocando los síntomas físicos del estrés para que ustedes también en el momento, por ahí, que noten que alguna persona puede estar pasando por una situación de estrés y tiene alguno de estos síntomas, nosotros podemos sospechar que algo sucede, ¿sí? Entonces está bueno saber cuáles son los síntomas físicos y los problemas también de salud que puede causar el estrés, ¿sí? Bien, a ver, el estrés prolongado puede llevar a una semi-excitación o a un estado de alarma permanente, ¿sí? Que como les dije antes, afecta el sistema inmunitario, ¿bien? Que puede traer problemas graves de salud, ¿sí? Por eso está bueno también que cada uno de nosotros sepamos lo importante que es manejar el estrés para tratar de evitar las complicaciones, ¿sí? Y no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Yo siempre digo que esta es una especialización que yo siempre la cuento. La primera vez que yo lo hice, hace muchos años atrás, yo hice esta capacitación para sanarme a mí misma, primero, ¿sí? A ver, uno sabe que si uno no está bien, si uno no se siente bien, no se siente en condiciones, ¿cómo ayuda al otro? ¿Sí? Entonces, primero, yo siempre digo esto, primero tenemos que sanar cada uno de nosotros, ¿sí? Que todos tenemos alguna cosita ahí adentro que nos hace ruidito, así sea que haya pasado hace muchísimos años atrás, ¿no? Entonces, siempre tomen, primero que nada, esta especialización para si alguno de ustedes tiene que sanar algo, así sea lo más pequeño posible, lo haga para después poder ayudar al que viene, ¿sí? Muchas cosas también de las que yo hablo acá en este curso son cosas que me suceden o me sucedieron y a todos nos ha sucedido alguna vez. Como les dije antes, el estrés, a ver, es algo que nos ocurre a todos en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Hay momentos que no se puede evitar, ¿sí? Bien. Por otro lado, les coloqué que cuando estamos enfrentando una situación que para nosotros es desagradable, es inesperada, nuestra mente en realidad pasa por 3 etapas principales, ¿sí? ¿Cuáles son esas etapas principales? La primera es el impacto, ¿sí? Que es la etapa inicial. Bien, nosotros experimentamos que una serie de emociones intensas, como es por ejemplo la angustia, como es la preocupación, como es la tristeza, la confusión, el pánico, ¿sí? Esas emociones pueden manifestarse a través del llanto, por ejemplo, a través de la culpa, ¿sí? A través de la ira, ¿bien? Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué está pasando eso? ¿Cómo lo podemos resolver? Bien, y esas reacciones típicas incluyen lo que es sobrecogimiento, ¿sí? Que lleva esto de la inmovilidad, la parálisis momentánea muchas veces,
¿sí? Seguida de una reacción de defensa o una reacción de huida, y lo que es el sobresalto también es otra, que es una reacción más frenética, una reacción más incontrolable de defensa o de escape, ¿sí? Que lo que es el sobresalto lleva consigo una alteración de la conciencia, ¿sí? Y después tenemos lo que es el entumecimiento de la conciencia, que es una sensación también esta de extrañez, ¿sí? Que va acompañada con lentitud, con pobreza de reaccionar, ¿sí? Que va acompañada también de emociones muy intensas, como es el dolor, como es la indignación, como es la rabia, la impotencia, el miedo, ¿sí? Y después tenemos la alteración emocional, ¿sí? Bien. Segundo, resolución intentada, ¿sí? Es la segunda fase, ¿sí? Donde nosotros movilizamos todos nuestros recursos que tenemos para enfrentar la situación y para encontrarle una solución a la situación, ¿sí? ¿Qué pasa? Con el tiempo nosotros logramos adaptarnos y normalizar nuestro funcionamiento tanto social como emocional como laboral, ¿sí? Y la tercera fase es la adaptación descompensada. O sea, si nosotros logramos en realidad afrontar eficazmente ese factor estresante, ¿sí? Pueden surgir síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden surgir? La depresión, la apatía, la ansiedad, la angustia, ¿sí? La agresión, ¿bien? Y también pueden aparecer enfermedades físicas. Hablamos de gastritis, de colitis, hipertensión, úlceras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que no podemos manejar el estrés, realmente necesitamos de un profesional de la salud mental que nos ayude, ¿sí? Y no está mal esto de, ay, voy a ir a un psicólogo, porque muchas veces cuando nosotros, o cuando alguien dice, no, porque voy a empezar el psicólogo, ya nosotros nos imaginamos, oh, está loco, a este le pasa esto. No, no, no hay que estar loco para ir a un psicólogo, ¿sí? Para ir a un psicólogo hace falta solamente que, les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué uno va a un psicólogo o va a un profesional de la salud mental? Chan, 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 chan. ¿Hay alguien ahí? O sea, fueron todos a dormir. Julieta, Jessica, la que quiera. Jessy, ¿querés hablar? Si querés hablar, habilita el micrófono. Yo creo que uno va a ver qué puso, para sentirse mejor, dice Maricel. Bien, me gustó. Me gustó. Pau, Hola, profe, ¿cómo va? ¿cómo va? Bien. Recién llegando. Y bueno, mira, yo te escuchaba lo último que comentabas y bueno, yo creo que al psicólogo vamos para buscar cómo solucionar conflictos que hayan pasado, cómo sentirse uno mejor. No digo buscar la respuesta a todo, pero bueno, tener los caminos como para poder uno encontrar esas respuestas. Exacto, porque el psicólogo te da herramientas, no te va a Claro, dar la solución. la solución mágica, como digo yo, la solución Claro, mágica, ¿sí? sí, Eh, sí, sí. a lo que yo quería ir, ahora vamos a leer lo que dicen las compañeras, que no está mal ir a un psicólogo, ¿sí? No, Para no. nada está mal. Dice, para sentirse mejor, el bienestar emocional y mental, para sobrellevar las emociones, dice Pame, me gusta, me gusta. Podemos ir a un psicólogo por una situación especial simplemente, ¿sí? Por algo que nos pasó
en ese momento o en este momento que nos está sucediendo. ¿Sí? Juli, ¿querés hablar? ¿Me levantaste la mano o no? Julieta va y viene, yo no sé qué hace. No, me anda mal el internet. No, una porquería. Una bronca. No, yo Juli, tuve 8 años yendo al psicólogo. Y ya después con el curso que hice de coaching, ya, chau psicólogo. Juli aprendió mucho con el curso de coaching emocional, donde también te ayuda a ver diferentes realidades y a tomarse también las cosas desde otro punto de vista, ¿no, Juli? Sí, te la tomás de otra manera después las cosas. Y también aprendí a sobrellevar las emociones, como decía una de las compañeras. Sí, mira, ahí Pa me dice, muchas veces que uno va para sentirse escuchado o quizás comprendido. Bien, bien. Y a ver, entonces, si nosotros o conocemos a alguien, o nosotros mismos, como dije antes, estamos pasando por ahí por situaciones estresantes que no podemos manejarla porque no tenemos las herramientas realmente para manejar ese estrés que nos provoca X cosa, ¿no? Porque hay muchas situaciones, está mal consultar con un profesional de la salud. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos síntomas emocionales, ¿sí? Con respecto al estrés. Son varios, no es que cuando uno pasa por un estrés tiene que tener todos los síntomas, ¿no? ¿Sí? Acá se habla en general, algunos no tienen directamente síntomas y otros sí, es como pasa con cualquier tipo de enfermedad o patología. ¿Sí? Entonces, el estrés afecta nuestras emociones, afecta nuestras sensaciones también, que se pueden manifestar de diferentes maneras. Uno puede actuar a la defensiva, ¿sí? Puede tener ira, puede tener agresión, ansiedad, depresión, puede sentirse desesperado, puede tener apatía, puede aislarse, ¿sí? Puede tener dificultad para tomar decisiones, dificultad para trabajar en equipo o dificultad directamente para realizar tareas bien simples, ¿sí? Puede tener falta de concentración, falta de entusiasmo, de motivación, ¿sí? Yo siempre digo que los seres humanos, ¿sí? Siempre tenemos una motivación, ¿sí? Nosotros hacemos las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, cotidiana, ¿sí? Por una motivación, ¿sí? Entonces, cuando estamos pasando por estrés, muchas veces no tenemos motivación, porque no tenemos ganas, ¿sí? No tenemos entusiasmo, nada nos entusiasma, ¿sí? Hay falta de deseo sexual, hay frustración, nos podemos sentir impacientes, y podemos hacer cosas imprudentes, ¿sí? Sentimos insatisfacción, nos podemos sentir irritables, melancólicos, ¿sí? Nos invade muchas veces el miedo, el pánico, podemos tener sensación de fracaso, ¿sí? Nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir tensionados, ¿sí? Y el estrés afecta en realidad muy significativamente nuestro comportamiento, ¿sí? Nuestro comportamiento social, nuestro comportamiento laboral, nuestro comportamiento académico. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? No, antes de pasar a ansiedad, voy a seguir hablando un poquito más del estrés. Después vamos a pasar a la ansiedad. ¿Sí? A ver, como le dije antes, el estrés afecta significativamente nuestro comportamiento. ¿Sí? Y le dije que tenía un impacto en el estrés en lo que es el comportamiento social. ¿Sí? Muchas veces podemos nosotros tener conductas antisociales. ¿Cuáles son las conductas antisociales? Pelearse en público, por ejemplo, ¿sí? Volverse intolerables, insensibles, ¿sí? Podemos llegar a tener aislamiento social,
¿sí? Evitar esto de la socialización, ¿sí? Bien, conductas imprudentes, por ejemplo, la conducción rápida, la conducción descuidada, ¿sí? Bien, pueden cambiar nuestros hábitos alimenticios, comer aceleradamente, ¿sí? Tener esa sensación también de aumento de problemas, ¿sí? Pérdida del interés sexual, baja productividad laboral, ¿sí? También lo que es manejo ineficiente del tiempo, ¿sí? Nos podemos volcar al consumo excesivo de alcohol, de tabaco, ¿sí? Y también podemos llegar a tener una despreocupación personal, o sea, abandono, por ejemplo, del cuidado personal, ¿no? De cada uno. ¿Sí? Bien. Antes de pasar a lo que es la ansiedad, ¿alguien quiere acotar algo, preguntar algo con respecto a el estrés? Tienen la libertad de habilitar el micrófono, abrir el micrófono y comentar si quieren. Si no, pasamos a lo que es ansiedad. Romy, Jessica, bueno, Jessica o Romina, no sé cómo le gusta que le diga. ¿Querías hablar de algo o no? Eh, Bien. Pame pregunta lo siguiente. ¿Cómo podemos nosotros ir controlando el estrés? ¿Cómo creen ustedes que podrían controlar, por ejemplo, el estrés? Una es el tema de las técnicas de relajación, que ya más adelante lo vamos a charlar. Una de las técnicas, por ejemplo, de relajación es la técnica de respiración profunda, ¿sí? Donde uno tiene que inhalar lentamente por la nariz, llenar los pulmones, ¿sí? Y exhalar por la boca, eso se repite varias veces, ¿sí? Bien. Otra es, por ejemplo, a ver, el yoga, a los que le gusta el yoga, también es una técnica de relajación que ayuda mucho con lo que es el estrés, la meditación, ¿sí? Dedicarle por ahí unos minutos al día a meditar, a concentrarse en el momento del presente, del hoy, de la hora, ¿sí? El ejercicio, ¿bien? El ejercicio regular, la actividad física, ¿qué hace? Libera endorfinas, ¿sí? Y eso nos ayuda a nosotros a reducir el estrés, la ansiedad. Bien, otra manera es lo que son la alimentación, el tema de la alimentación, ¿sí? Una alimentación que sea equilibrada. Bien, el sueño, el tema del sueño, tener un sueño adecuado, dormir, digamos, las suficientes eh, horas al día para darle a nuestro cuerpo y a nuestra mente el tiempo que necesita para recuperarse, ¿sí? Y algo fundamental, que yo también me parece que es fundamental, Pame, con el tema, es el apoyo social, ¿sí? Hablar con alguien, ¿sí? Compartir con tu hermana, con tu hermano, con un amigo, con quien fuera, las preocupaciones tuyas, ¿sí? Eso en realidad nos ayuda a los seres humanos a aliviarnos de la carga emocional, ¿sí? Bien. Después más adelante también vamos a tocar un poco también en ese tema, cómo manejar, ¿sí? Al escuchar y al ser escuchado, dice Maricel. Muy bien. Bien. Jessica, no sé si querías decir algo de tener la mano levantada o arrancamos con lo que es ansiedad. ¿No? Bien.
¿Alguien sufre de ansiedad de los que están acá presentes? Julieta, ya te conozco, Julieta. Además de Julieta y además de mí misma. Ah, bien, entonces ahora nos vamos a entender Yo no, todos. profe. Lourdes, No, decí que sí yo vos no. también. No sufro de ansiedad. No, no vale, no vale. Julieta dice que es muy ansiosa, es verdad, es verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la ansiedad. ¿Sí? Bien, que es un desequilibrio emocional que se manifiesta como desazón, intranquilidad, confusión, miedo, sensación de amenaza, depresión o de tensión. ¿Sí? A ver, la ansiedad puede variar, ¿sí? Desde una leve inquietud hasta una agitación extrema, ¿sí? Pánico, temor, ¿ok? ¿Sí? Generalmente surge la ansiedad ante la posibilidad de eventos desagradables, ¿sí? Y se manifiesta muchas veces como una mezcla de miedo, ¿sí? De incertidumbre, de pavor, ¿ok? ¿Sí? La ansiedad también es normal en los seres humanos, ¿sí? Entonces, si hablamos de lo que son los síntomas, después también les voy a habilitar este PowerPoint en el campus virtual para aquel que quiere tener como un pequeño resumen de lo que se habla. Si hablamos de lo que son los síntomas de la ansiedad, hablamos de los síntomas en general, ¿no? Uno puede sentirse temeroso sin ninguna razón aparente, ¿sí? Puede aparecer palpitaciones, ¿sí? Esas palpitaciones donde nuestro corazón está acelerado, donde sentimos esta dificultad para respirar, ¿sí? Esa sensación que nosotros decimos de tener un nudo en nuestro estómago, una bola en nuestro estómago, ¿sí? También puede, otro de los síntomas es el deseo de huir o irse a otro lugar, ¿sí? De una manera rápida, inmediata, yo los coloqué ahí, la sensación de que ocurrirá una desgracia sin saber cuál es, ¿sí? El temor a perder también el control de uno mismo, los movimientos constantes, sin ningún motivo, el morderse las uñas, ¿sí? El frotarse las manos innecesariamente. Otra que no les puse, el piecito loco, le digo yo, ¿sí? El piecito tac, 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 esa es la mía. Esa también es otro síntoma de ansiedad, ¿sí? Fruncir el ceño, ¿sí? Recordar mucho más lo negativo de las cosas positivas que nos pasan. Siempre lo negativo lo ponemos en la balanza, ¿sí? Y pesa mucho más que las cosas positivas, porque no llegamos a lograr ver las cosas positivas, que muchas veces en realidad es mucho más lo positivo que lo negativo, pero nosotros a lo positivo le damos como un énfasis mucho más elevado, ¿sí? Creer que no se puede superar una situación problemática, ese es otro. Rigidez, ¿sí? Y cuando hablo de rigidez, hablo de la rigidez que tenemos con nosotros mismos y también con los demás. Preocupación excesiva por lo que los demás piensan, ¿sí? Que debemos dejar de lado un poco también lo que los demás piensan de nosotros, ¿sí? Un estado habitual de tensión y preocupación por cosas sin importancia, ¿sí? ¿Bien? Entonces, si alguno de ustedes responde de una manera afirmativa a alguno de estos síntomas que yo les coloqué ahí de ansiedad, ¿sí? Lo más probable es que la estén sufriendo, ¿sí? Que sufran o de ansiedad o estén experimentando, perdón, ansiedad o estén experimentando angustia, ¿sí? Y a ver, la ansiedad puede manifestarse a través de diversos síntomas. Síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas cognitivos, ¿sí?
que no sé si yo se los puse acá, no se los puse, pero se los voy a nombrar con respecto a los diferentes síntomas. Si hablamos de lo que son síntomas físicos de ansiedad, boca seca, ¿sí? Enrojecimiento de la piel, ¿sí? O lo contrario, palidez extrema, dolor en el pecho, dolor de cabeza, ¿sí? Fatiga, ¿bien? Espasmos musculares, ¿sí? Estremecimientos, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿sí? El nudo en la garganta, tener el pulso rápido, la respiración aumentada, ¿sí? Esa sensación, como les dije antes, de vacío en el estómago, esa sensación de falta de aire, de ahogo, ¿sí? El entumecimiento, el hormigueo, la sudoración, ¿sí? Taquicardia, tensión muscular, la voz entrecortada, ¿sí? El zumbido en los oídos, por ejemplo. Bien, podemos también pasar por vértigo, mareo, tener trastornos gastrointestinales, ¿sí? Y también tenemos síntomas emocionales. ¿Cuáles son? Preocupación, miedo, nerviosismo, intranquilidad, irritabilidad, ¿sí? La sensación esa de sentirnos vulnerables, frágiles, ¿no? Opresión. Bien, solemos evitar el contacto ocular con otras personas, nos sentimos insatisfechos, descontentos, ¿sí? Y también solemos tener síntomas cognitivos, las preocupaciones estas constantes, ¿sí? Ese deseo de escapar de situaciones o de personas, insomnio, ¿sí? La sensación esa de estar al límite, como decimos nosotros, ¿sí? También esos temores por ahí persistentes, ¿sí? De miedos a experimentar otras crisis de pánico, por ejemplo, son todos síntomas cognitivos, ¿sí? Bien, entonces también está bueno que ustedes sepan que hay una variedad de síntomas, ¿sí? Con respecto a la ansiedad, ¿bien? Y la ansiedad también puede tener diferentes causas o múltiples causas, ¿sí? Y se manifiestan como una señal, podemos decir, de que hay un problema, ¿sí? Un problema que puede ser real. Nueva alumna ansiosa en el grupo, dice Pau. Sí, sí. A ver, como les decía, a ver, esas señales, ¿sí? O esas manifestaciones que se dan como señales, puede ser porque hay un problema real o puede ser porque hay un problema simbólico que nosotros debemos solucionar, ¿sí? Entonces, con respecto a las causas de ansiedad, yo les coloqué ahí tanto las externas como las internas, ¿sí? Las externas provocadas por peligros reales, ¿sí? Peligros reales externos, peligros reales amenazantes a nuestra integridad física o a nuestra integridad emocional. Por ejemplo, asaltos, desastres naturales, cirugía, pérdida del empleo, ¿sí? Y después tenemos causas de ansiedad internas, ¿sí? Que provienen de nuestro propio inconsciente, ¿sí? Que pueden estar relacionadas con vivencias pasadas, no resueltas o con situaciones, digamos, del presente que tenemos miedo a afrontar, no las queremos afrontar, ¿sí? Miedos a ser castigados, pensamientos negativos hacia alguien, ¿sí? Sentirnos que no somos capaces, ¿sí? Y también hay diferentes tipos de ansiedades. ¿Alguien sabe cuáles son los diferentes tipos de ansiedad que hay?
¿Alguien conoce los diferentes tipos de ansiedad? No hay problema. Vamos a charlarlo entonces. ¿Alguien quería hablar? No vi quién. Yo tengo que andar mirando la otra computadora porque cuando comparto pantalla, yo acá veo todo el PowerPoint en esta, entonces miro para el costado, perdón. Bien, vamos a ver los tipos de ansiedad. ¿Sí? La primera, la ansiedad generalizada o la ansiedad libre, que se caracteriza por esa ansiedad o esa preocupación excesiva, persistente o inesperada, sin un estímulo claro. ¿Sí? Las personas se sienten temerosas, se sienten aprensivas, sin saber realmente o exactamente lo que les sucede o a lo que le tiene miedo. ¿Sí? Entonces, si hablamos de ansiedad generalizado libre, podemos hablar de trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sí? Que, a ver, es normal sentirse ansiosos en momentos estresantes, ¿no? Pero la ansiedad y la preocupación, digamos, excesiva y continua que interfiere en las actividades diarias puede ser un signo de trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sí? Ese trastorno puede aparecer en la niñez o en la edad adulta y tiene síntomas que son muy similares a otros trastornos de ansiedad, como es el trastorno de pánico, como es el trastorno, por ejemplo, obsesivo-compulsivo, ¿sí? Pero son enfermedades diferentes. ¿Bien? Entonces, si hablamos de lo que es el manejo del trastorno de ansiedad generalizado, es un desafío, ¿sí? Es un desafío que lleva mucho tiempo, ¿sí? Muchas veces también se presenta el trastorno de ansiedad generalizado con otros tipos de trastorno de ansiedad o trastornos emocionales, ¿sí? Pero generalmente se mejora lo que es el trastorno de ansiedad generalizado con psicoterapia, con medicamentos, con cambios en el estilo de vida, con técnicas de relajación y con técnicas de estrategia para enfrentar desafíos. ¿Sí? Bien, otro tipo de ansiedad es ataque de pánico o crisis de angustia. ¿Sí? Que un ataque de pánico, ¿qué es? Es un episodio súbito, ¿sí?, de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves sin un peligro real o causa aparente. ¿Sí? El ataque de pánico se caracteriza ¿por qué? Por síntomas de temor, ¿sí? Síntomas de pavor, ¿sí? Sensación de muerte inmediata o inminente, miedo a volverse loco, miedo a perder el control. Quien ha sufrido alguna vez ataque de pánico sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Sentís literalmente que te estás muriendo. ¿Sí? Bien. El ataque de pánico es impredecible, ¿sí? Ocurre de manera inesperada, ¿sí? Entonces aumenta el riesgo a quien ya lo padeció alguna vez, ¿sí? Porque siempre estamos en esa alerta máxima de temor a que nos suceda de nuevo, ¿sí? Uno tiene una sensación de que pierde el control, ¿sí? De que está teniendo un ataque cardíaco, que se va a morir en cualquier momento. ¿Bien? Entonces muchas personas experimentan 1 o 2 ataques de pánico en toda su vida y el problema puede desaparecer al resolver esa situación estresante. ¿Sí? Pero más allá de eso, hay ataques de pánico recurrentes, ataques de pánico inesperados que pueden indicar un trastorno de pánico. ¿Sí? Bien, a ver, aunque los ataques de pánico no ponen en riesgo la vida, sí pueden afectar significativamente la calidad de vida. ¿Sí? Pero un buen tratamiento
es eficaz. ¿Sí? A ver, los ataques de pánico pueden ser causados por una combinación de factores psicológicos, de factores emocionales, de factores orgánicos. ¿Sí? Si hablamos de lo que son factores psicológicos y factores emocionales, hablamos de la interpretación exagerada de sensaciones corporales, ¿sí? A ver, las personas muy sensibles a la ansiedad pueden recibir estas sensaciones corporales normales como peligrosas, ¿sí? Lo que intensifica las reacciones e intensifica los temores, ¿sí? Otro factor psicológico y emocional es la pérdida o la separación de los padres durante la infancia, que eso también puede ser un factor de riesgo muy significativo para el desarrollo de trastornos de ansiedad, ¿sí? Y el otro son los conflictos inconscientes, ¿sí? Estos conflictos no resueltos del pasado pueden emerger, ¿sí? Porque por más que estén en el inconsciente nuestro, pueden volver al consciente. Entonces pueden emerger y pueden causar ataques de pánico, ¿sí? Y por ahí es muy difícil para uno identificar y asociar esos ataques con recuerdos desagradables o con recuerdos de miedo, de temor del pasado, ¿sí? Cuesta por ahí identificarlo, pero una vez que lo identificamos, mayormente abordamos el problema, vamos a decirlo de alguna manera, desde la raíz, lo cual genera que se siga un tratamiento específico para los ataques de pánico, que hablamos de tratamiento psicológico, ¿no? ¿Sí? También hay otros factores, como por ejemplo el factor orgánico, ¿sí? Por ejemplo, la disfunción biológica. ¿A qué hago referencia cuando hablo de disfunción biológica? Problemas en los receptores que controlan la cantidad de oxígeno en la sangre, que también pueden desencadenar temores de asfixia, de hiperventilación, ¿sí? Bien, y por ejemplo, otro factor orgánico es la hipersensibilidad de lactato sódico o de sodio, ¿sí? Que también puede producir sentimientos de alarma en uno. Bien, enfermedades físicas, hipertiroidismo, trastorno del sistema vestibular también, perdón, arritmias, ¿sí? Taquicardias, bien. Otro es, por ejemplo, la variación en niveles de glucosa, ¿sí? A ver, los cambios, esto es importante, de la glucosa en la sangre, también pueden causar síntomas de pánico, ¿sí? Que mayormente se da porque llevamos una dieta incorrecta, ¿sí? Porque tenemos un ritmo de vida estresante, ¿sí? O también puede ser relacionado con los medicamentos. Bien, ¿vamos hasta ahí? Y la última, la otra es fobia. La fobia, ¿sí? Es un trastorno de ansiedad. Las fobias son también miedos excesivos, miedos exagerados o miedos irracionales hacia objetos, hacia personas o hacia circunstancias, donde la ansiedad se manifiesta solo ante la exposición a ese estímulo. ¿Sí? Entonces las personas que padecen algún tipo de fobia intentan evitar a toda costa, ¿sí? Esa fobia. Bien, en mi caso, por ejemplo, yo le tengo fobia a los sapos, a las ranas, ¿sí? Y ya con el solo hecho de, por ahí estamos viendo algo en la televisión, por ejemplo, que sé que no hay ningún peligro, pues no va a salir del televisor el sapo, la rana, a mí me genera palpitaciones, me empiezo a sudar, ¿sí? Y hay fobias específicas, ¿sí? Las fobias específicas son miedos extremos
a objetos o a situaciones que suponen poco o ningún peligro, pero que provocan ansiedad. ¿Sí? ¿Bien? Bien. A mí me dan asco más... bien, claro. Asco, dice Julieta, que a ella, por ejemplo, lo que son los sapos y las ranas le dan asco, no fobias. Yo soy capaz de tirar todo y salir corriendo de lo que esté haciendo si veo un sapo. No. A ver, las fobias también son trastornos de ansiedad comunes, ¿sí? Es mucho más frecuente tener fobias las mujeres que los hombres, ¿sí? No todas las fobias necesitan tratamiento, ¿sí? Pero algunas afectan la vida diaria y existen terapias efectivas para superarla, que una de las terapias más efectivas son las terapias de exposición. Si hablamos de lo que son los síntomas de las fobias que implican este miedo intenso, este miedo persistente, hablamos de que hay muchísimos tipos de fobias, ¿sí? Bien, las más comunes, a ver, podemos tener miedo, por ejemplo, a ver, a situaciones, ¿sí? Miedos a viajar, por ejemplo, al avión, a conducir, a la sangre, a las inyecciones, a las lesiones, a animales, a insectos, ¿bien? Los perros, las serpientes, las arañas. A ver, otro tipo de miedo que genera algún tipo de fobia, el miedo a atragantarse, el miedo a los payasos, ¿sí? El miedo a los ruidos fuertes, por ejemplo, ¿sí? Y cada fobia específica tiene un nombre. ¿Bien? La palabra fobia, que deriva del griego, significa miedo. ¿Sí? La acrofobia, por ejemplo, el miedo a las alturas. Claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados. ¿Sí? Bien, ¿cuáles pueden ser las causas de las fobias? Malas experiencias, la primera. ¿Sí? Porque muchas fobias comienzan con una mala experiencia o un ataque de pánico relacionado con este objeto o con esta situación específica. ¿Sí? Segunda causa puede ser genética o comportamientos aprendidos. ¿Sí? Puede haber una vinculación entre la fobia, digamos, estas específicas, y la fobia o la ansiedad de tu padre o de tu madre. ¿Sí? Y eso puede volverse una mezcla de genéticas y comportamientos aprendidos. ¿Sí? Y yo le voy a hablar de mi caso en particular. Como yo les dije antes, yo le tengo fobia a los sapos. ¿Sí? Y quizá voy a contar algo muy deshumano. Cuando yo era chica, hablo antes de los 8 o 9 años, que fue cuando empecé a tenerle fobia a los sapos, a las ranas, en mi cuadra, sí, en mi cuadra éramos todos más o menos de la misma edad, y había una familia que tenía campo, y entonces solíamos ir al campo los fines de semana y teníamos unos palos como de golf, de plástico, y solíamos, en esa época, perdón por lo que estoy contando, jugar con los palos de golf y los sapos. En mi casa, quien le tiene fobia a los sapos es mi papá. Y yo no me voy a olvidar nunca un día que entré a casa. ¿Vieron esas ranitas que se pegan en las paredes, que se pegan en todos lados? Así que son re difíciles de sacarla. Y yo me acuerdo de ese día verlo a mi papá. Mi papá es un hombre grande. Yo cuando tenía 8 años, mi papá ya tenía 60. No, para 60 no. Sí, casi 60 años. Sí, casi 60 años, porque tiene 79. Casi 60 años, y verlo saltar como si fuese un pibe de 10, 15 años arriba de un freezer que teníamos y gritar como si lo estuviesen matando, literal,
porque había entrado la ranita a la casa. Y de ahí yo le empecé a tener miedo a los sapos. Sí, a los sapos, a las ranas. Por eso también tiene que ver mucho esto de los comportamientos aprendidos. ¿Sí? Y otra de las causas es la función y la estructura del cerebro. ¿Sí? En las personas con fobias específicas se activan determinadas partes del cerebro, ¿sí? Mientras que en aquellas personas que no tienen fobia no se presentan las mismas respuestas en el cerebro. ¿Sí? O sea, una persona con fobias específicas puede tener una estructura cerebral distinta a la de una persona que no tiene ningún tipo de fobia específica. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Con esto nosotros terminaríamos estrés y ansiedad, ¿sí? Lo próximo que seguiría es trauma y duelo, ¿sí? Que les voy a mandar seguramente antes del jueves, que nosotros nos vamos a volver a encontrar, el recupero de la clase de la semana anterior que no pude asistir, que lo más probable es que sea el día martes, lo más probable. Después, de igual manera, se lo voy a mandar en el grupo de WhatsApp, que vamos a ver, como le dije antes, lo que es trauma y lo que es duelo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo a lo que estuvimos viendo el día de hoy con respecto al estrés, con respecto a la ansiedad, o contar algo personal? También este es un espacio que podemos contar nuestras experiencias personales, porque también los demás aprendemos de las experiencias personales de cada uno de ustedes. O hoy no quieren hablar. Miren que a mí me gusta que hablen y no me están participando. Acá tienen que animarse a todo. ¿Sí? Si no, después, ¿cómo aplicamos los primeros auxilios psicológicos? Se nos va a hacer difícil. Maricel, no sé. No hay problema. Sé que hay gente que también está trabajando, ¿no? Es un horario que por ahí también a otros se les dificulta. Pero, Ay, ¿qué? a mí una vuelta me pasó cuando era más chica. Había ido al médico de guardia cuando andaba descompuesta y me agarró como fobia. Tanta gente que había en el centro de salud. Me tuve que ir a mi casa porque empecé a temblar. Fobia, en realidad como una ansiedad o un ataque de pánico, más que Sí, una algo de eso fobia. fue, pero me agarró una sola vez y después nunca más me pasó. Pero me tuve que volver a mi casa literal porque empecé a temblar. Sí, a ver, Había con mucha respecto, gente ese día. sí. A mí me pasó una vez, Juli, también exactamente lo mismo. Fui a pagar una boleta, no me acuerdo de qué era la boleta, a la municipalidad. Y no sé, estaba en la cola de la municipalidad, había mucha gente y me empecé a sentir mal, me empecé a sentir mal, empecé a sudar, sentía literal que me moría, y no estamos hablando de que hacía calor, de que se me bajó la presión, no, me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a Julieta, que después más adelante, mucho más adelante, cuando había comenzado el psicólogo, les comenté esto y él me dijo, realmente, por lo que me contás, fue un ataque de pánico. Yo ni lo relacioné con un ataque de pánico, en realidad en su momento lo relacioné con una baja depresión, viste, uno se siente mal y demás, pero no lo había relacionado con ese tema. Sí, yo no lo relacioné a nada porque me pasó una vez nomás. Después no me pasó más. Claro, sí, yo tampoco lo había relacionado con un tema de ansiedad. Lo había Sí, después uno relacionado con a... el correr del tiempo va aprendiendo esas cosas y va Exacto. sabiendo
asesorar, ¿viste? Lo que te pasa y con lo que te ha Sí, pasado alguna vez. sí, ahí Maricel dice, el tema de la ansiedad es lo básico de lo demás. Y Pame dice que ya 2 veces tuvo episodio de pánico. Porque me intentaron, parece. Porque le internaron, no, yo estoy diciendo cualquier cosa, perdón, Pame. Dice, porque me internaron, parece que quería correr. Bien, bien, ahora sí entendí, dijo uno. Sí, por ahí uno, a ver, como les dije antes, la ansiedad es normal, qué sé yo, ante un examen, por ejemplo. ¿Quién no se pone ansioso ante un examen? Ante una entrevista de trabajo. ¿Quién no se pone ansioso ante una entrevista de trabajo? ¿Sí? Eso es normal. El tema es, el tema es cuando tenemos esa ansiedad extrema, ese miedo extremo hacia todo, como digo yo, hacia nada específico y hacia todo al mismo tiempo. Ahí ya es como sería más preocupante, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en el momento que actuemos en un acompañamiento de primeros auxilios psicológicos, tenemos que saber, ¿sí? O tenemos que poder percibir, ¿sí? El individuo, la persona que nosotros le estamos haciendo los primeros auxilios psicológicos, puede estar en un estado de ansiedad, ¿sí? Y si lo notamos, tratar de que el individuo, la persona, pueda identificar qué es lo que le genera la ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, en un accidente de tránsito, ven que iba el esposo y la mujer, vamos a suponer, nosotros le estamos haciendo primeros auxilios al esposo porque está bien físicamente, no se lo llevó la ambulancia, pero está en ansiedad seguro, ¿sí? Tiene un estrés seguro, ¿bien? Entonces nosotros tenemos que tratar que este individuo, esta persona, categorice qué es lo que le preocupa tanto ahora, en este momento, y que se pueda resolver en ese momento. Por ejemplo, a ver, no sé, nos dicen, yo quiero saber a qué hospital se llevaron a mi mujer. Perfecto, nosotros vamos a tratar de averiguar a qué hospital, señor, se llevaron a su esposa, quédese tranquilo, ella está bien, la está atendiendo los profesionales de la salud, ¿sí? ¿Bien? Entonces, por eso quiero que ustedes también aprendan lo que es el estrés, lo que es la ansiedad, ¿sí? Lo que es el duelo, lo que son los traumas, ¿ok? Así que no les robo más el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por estar. Les voy a estar escribiendo cuándo va a ser el recuperatorio de la clase que no pude dar, pero vamos a empezar con lo que es trauma y duelo, ¿sí? Bien, les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, que tengan un hermoso fin de semana, ¿sí? Disfruten que la vida es una sola y si no la disfrutamos vamos a vivir, como digo yo, siempre frustrados y siempre pendientes de cosas que todavía no es el momento. Así que disfruten el hoy y el ahora, que ahora es el momento. Después lo que pase, pase, y si no tiene que pasar, no pasará. Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima. Chau, chau.